Escalofriantes relatos de horror. Una hora de historias reales y aterradoras de montañas embrujadas. La luna brillaba con una intensidad escalofriante sobre el pequeño pueblo de Mariana, donde el aire estaba cargado de inquietud y susurros llenos de terror. La montaña que lo rodeaba, un gigante mudo, ocultaba secretos oscuros que hacían que incluso los más valientes se echaran atrás. Desde hace semanas, rumores de desapariciones envolvían a la comunidad y la sombra de lo desconocido acechaba cada rincón. Nadie podía dar explicación a las misteriosas pérdidas de aquellos que se atrevían a adentrarse en la espesura donde la neblina se enredaba con los árboles espinosos. Escalofriantes relatos de horror resonaban en cada conversación y el pánico se apoderaba de los corazones de sus habitantes. Mariana, madre soltera de 32 años, había aprendido a lidiar con el miedo, pero esa noche lo sentía más fuerte que nunca. A su regreso de la fábrica, los pasos de su rutina se tornaron en una marcha titubeante, como si el suelo mismo la advirtiera del peligro inminente. Sus sentidos estaban alerta, el viento soplaba con un murmullo, llevándole ecos que no comprendía. «No, no puede ser», se decía, tratando de ahogar la sensación angustiante que la acechaba. Pero algo en su interior le gritaba que estaba siendo observada. Al abrir la puerta, encontró a Diego dormido, pero su tranquilo rostro se torcía en pesadillas. Se decía a sí misma que solo era un niño, que los amigos imaginarios eran cosa habitual, pero las historias de desapariciones circulaban por su mente como un eco doloroso. Cuando su pequeño empezó a mencionar a un amigo que vivía en la montaña, el corazón de Mariana se hundió. «Ese tipo de cosas no son normal, Diego», pensó, el sudor frío recorriendo su frente. La inquietud se aferraba a ella como un abrazo gélido. «¡Ay, mijo!», le gritó con un susurro casi tembloroso. Acudió al pueblo buscando ayuda, pero las miradas se desviaban, los murmullos se silencian. «Todos tienen miedo y no es para menos», pensó al notar que la gente evitaba acercarse a la montaña, como si estuvieran tratando de huir de una sombra abrumadora. Cuando finalmente escuchó hablar sobre un extraño hombre que merodeaba, un escalofrío le recorrió la espalda. La voz sórdida de sus vecinos susurraba que era mejor no involucrarse, que esos secretos deberían quedarse en la oscuridad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche envolvía el pueblo cuando, ya sin más opciones, Mariana decidió enfrentar su destino. Armada con solo una linterna temblorosa, se adentró en los senderos de la montaña. El silencio la envolvía, y cada paso crujía como promesas quebradas bajo la presión del miedo. La luna proyectaba sombras articuladas que parecían moverse jugueteando con su cordura. De pronto sintió una presencia detrás de ella, y al girar, sus ojos se encontraron con la figura oscura, borrosa, que había estado acechando. El terror se apoderó de su pecho mientras comprendía que lo que parecía un hombre era una pesadilla hecha carne. Un ser del que sus vecinos habían hablado con murmullos temerosos. ¿Logrará salvar a Diego antes de que la montaña cobre su siguiente víctima? La respuesta parecía vibrar en el aire, justo cuando la oscuridad se cerró a su alrededor. Mariana no podía apartar la mirada de aquella sombra tenebrosa. La figura que se alzaba ante ella emanaba un poder oscuro que le helaba la sangre. Su rostro, inidentificable y carente de rasgos humanos,
parecía reflejar el miedo latente que habitaba en el corazón de la mujer. Con cada respiración, cada pulso, la montaña se volvía más opresiva, como si estuviera viva, respirando junto a ella. «Déjame en paz», murmuró Mariana, su voz temblando, apenas un eco frente a esa presencia malévola. Pero la entidad no respondió. En lugar de eso, dio un paso adelante, como si quisiera devorar su valentía. La linterna parpadeó, proyectando luces erráticas que iluminaban brevemente el paisaje sombrío, revelando cabelleras oscuras de ramas retorcidas. La noche era su única aliada, y el pánico comenzó a calcular su huida. Sin pensarlo dos veces, Mariana corrió hacia el sendero conocido. Las hojas crujían bajo sus pies descalzos, un recordatorio constante de que la naturaleza misma estaba en su contra. La figura no la seguía, al menos no todavía, pero la sensación de estar siendo observada creció como un nudo en su estómago. En su mente, las palabras de Diego resonaban como un canto macabro. El amigo de la montaña no es un amigo, es un secreto. Mientras avanzaba, recordó las historias narradas en la plaza. Había algo inquietante en el hombre que merodeaba cerca del pueblo. Sus ojos, dicen, eran como pozos oscuros, capaces de traspasar la materia y penetrar los secretos más íntimos. «No se va a llevar a Diego», pensó con desesperación, repitiendo el mantra en su mente. De pronto, un susurro interrumpió sus pensamientos, una voz que parecía deslizarse entre las sombras. «¿Por qué huyes, Mariana?» El frío recorrió su columna vertebral. Aquella voz, dulce y mortal, la llamaba por su nombre. Se detuvo en seco, sabiendo que era un error voltear, pero algo la obligó a mirar. Un destello, un parpadeo, y ahí estaba ella. Una figura femenina con cara de luna llena, cubierta de manchas oscuras, sonriendo sin alegría. «He estado esperándote», dijo, sus labios apenas moviéndose. Mariana sintió un escalofrío, pero en su corazón también había una chispa de ira. «¿Qué quieres de mí?», respondió, tratando de sonar valiente pero temblando por dentro. «Tu hijo es un niño especial. Ven, deja que te lo muestre». La voz era un canto que prometía consuelo, pero en el fondo sabía que era una trampa. La criatura se movía lentamente, como si la invitara a seguirla al abismo. «¡No!», gritó Mariana, el instinto maternal brotando con fuerza. En un giro apretado se dio la vuelta y corrió. Pero los árboles parecían cerrarse a su paso, como si intentaran retenerla en un abrazo mortal. La distancia entre ella y la figura se hacía corta. Cada paso detrás de ella resonaba en la oscuridad como un tambor macabro. «¡Diego!», clamó, su voz resonando en la noche mientras continuaba su fuga. La desesperación la empujaba, necesitaba regresar a su hijo, a su refugio de amor. Pero en el fondo sabía que cada vez que miraba hacia atrás, la sombra se acercaba mucho más. Finalmente, en medio de su terror, escuchó un grito. No era suyo, era Diego. La angustia la atravesó, y por un momento el mundo se detuvo. La montaña estalló en ecos de risas burlonas que daban vida a sus peores pesadillas. «¡Mamá!», gritó nuevamente, esta vez más cerca. El pánico se apoderó de ella. Sin pensar, desenfrenó sus pies hacia la dirección de su voz, con la esperanza de que esa no fuera la última vez que lo escuchara. El destino era incierto, la montaña imparcial, pero Mariana sabía que debía enfrentar su peor temor. El susurro de la sombra crespada sonó más fuerte, mientras una risa escalofriante llenaba el aire. «Tu amigo de la montaña viene por ti, Mariana, justo como los demás». La pregunta aplastante resonó en su mente. ¿Podría salvar a su hijo antes de que la montaña se lo llevara a su oscuro secreto? El silencio se hizo, y la risa se apagó, dejando solo el eco de su aliento entre las piedras frías y húmedas.
La montaña había decidido que lo peor estaba aún por llegar. Mariana continuó corriendo, su corazón palpitando al ritmo frenético de sus pasos. El grito de Diego aún reverberaba en sus oídos, llenándola de un terror incontrolable. No, no, hijo, aguanta, pensó, mientras las ramas rasguñaban su piel. Cada paso era un acto de fe, pero la montaña la obligaba a dudar. Sus sombras parecían absorber la luz de su linterna, oscureciendo el camino por delante. Por un instante, el mundo se convirtió en un caos. El sonido de sus propias respiraciones se mezclaba con el crujido del suelo. El eco de una risa burlona seguía alimentando el aire. De repente, una imagen fantasmal se cruzó en su mente. La figura que la había amenazado con su llamada seductora. «He estado esperándote». Acercándose cada vez más a su propia mente, esa promesa se sentía más como una condena. Mariana se detuvo un momento, luchando por encontrar su centro. Se acordó de las historias que los ancianos del pueblo contaban. Eran advertencias disfrazadas de leyendas, donde las montañas reclamaban a los niños perdidos. Esto no es real. Se repetía como un mantra, un intento desesperado de aislarse de lo sobrenatural. Pero entonces, un nuevo grito. «¡Mamá! ¡Ayuda!». El tono era diferente, desgarrador. Con un torrente de miedo en su pecho, se lanzó hacia la voz, su linterna iluminando de manera tenue el sendero que se tornaba más angosto. De pronto, se encontró ante una bifurcación en el camino. 2 senderos y la oscuridad ocupando cada rincón. No había tiempo para pensar, así que tomó la ruta de la izquierda, donde un ligero susurro la impulsó. «Vienen por ti». A medida que avanzaba, sintió cómo el aire se volvía más denso. La montaña parecía estar respirando, con un ritmo que latía en su pecho. A cada paso, el miedo se intensificaba, y la imagen de la figura femenina regresaba, burlándose de su desesperación. ¿Qué quería realmente de ella? El sentido de la razón comenzaba a desvanecerse al igual que la luz de su linterna. Luego, de las sombras, una risita infantil, familiar, resonó. «Diego, ¿eres tú?». La voz de su hijo se mezclaba con el viento. Parece que lo había llamado desde más allá de lo conocido. Se acercó, con cada músculo en su cuerpo activado, pero sintió que algo no estaba bien. Algo en la claridad de esa voz le resultaba inquietante. Al final de un pequeño claro, vio a Diego. Estaba de pie, inmóvil, con una expresión extraña en su rostro. «Mamá», dijo, pero había algo en su tono que sonaba distante, casi como si no estuviera realmente allí. «Diego, ven aquí, hijo», suplicó Mariana extendiendo los brazos, pero él no se movió. Fue entonces que notó la sombra que lo acechaba. Uno de los brazos de la figura oscura se alzó detrás de él como un monstruo al acecho, esperando a apresar lo que le pertenecía. «¡No!», gritó Mariana, llevándose las manos a la boca, incapaz de soportar la imagen, pero ya era demasiado tarde. La sombra tomó forma, y la risa burlona resonó más fuerte, acumulando un terror indescriptible. «Tu amigo está aquí», resonó la voz de la sombra, burlona, desdibujando la línea entre la seguridad y el horror. «El secreto de esta montaña es más antiguo que tú, Mariana». Mientras el mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor, la desesperación tomó el control. Necesitaba recuperar a su hijo, debía enfrentarse a lo que no quería reconocer. «¡Diego!», gritó al borde de la locura, corriendo hacia él. En ese instante, el suelo tembló bajo sus pies. Una grieta se abrió entre ella y Diego, una rendija oscura que parecía llevar al infierno mismo. «Mamá, ayúdame». Sus ojos llorosos la suplicaban, pero Mariana sentía que la montaña le robaba cada vez más fuerza. «¿Qué harías para salvarlo, Mariana?», preguntó la sombra, su voz como un eco malévolo que atormentaba su mente. Al borde del abismo,
Las respuestas se la cruzaron en la mente, pero había una verdad aterradora que se apoderó de su ser. La decisión estaba ante ella, y en un instante sintió que el tiempo se detenía. Podía sacrificarlo, hacer un pacto con esa oscuridad. La angustia la abría en dos, mientras la montaña seguía latiendo. Tan cerca y tan lejos. El pacto está hecho. Resonó la voz de la figura, como si la montaña lo decidiera. Solo entonces Mariana comprendió que su lucha nunca había sido con la sombra, sino con el destino que la montaña había escrito para ellos. Mientras su corazón se partía en 1000 pedazos, una explosión de luz oscureció su visión. Todo se tornó negro. Era un silencio aterrador. Las sombras murmuraban en la penumbra de lo desconocido, y la pregunta más inquietante palpitaba en el aire. ¿Qué precio tendría que pagar Mariana para recuperar a su hijo? En ese momento de clímax, el eco de la montaña parecía prometer que aún había más secretos por descubrir. Mariana sintió que la oscuridad la abrazaba como un manto pesado. El silencio era ensordecedor y el eco de sus pensamientos se dispersaba en la vasta nada que la rodeaba. Se encontró tumbada en el suelo, con la linterna apagada y su corazón retumbando en su pecho como un tambor de guerra. ¿Qué ha pasado?, se preguntó, mientras intentaba recordar la última imagen de su hijo. Con un esfuerzo titánico se incorporó. La penumbra la envolvía, pero asomó las manos al suelo, sintiendo la tierra fría y húmeda. Diego. Su voz era solo un susurro. Se obligó a levantarse, arrastrándose por la sensación de un vacío absoluto. Cada fibra de su ser quería rendirse, pero el amor por su hijo la mantenía en pie. De repente, un murmullo comenzó a llenar el aire. No era el viento, ni un simple eco. Era un lamento profundo que resonaba a través de las grietas de la montaña. Mariana contuvo la respiración, horrorizada. El grito de alguien, una súplica entrelazada con la desesperación. «¡Ayuda, Diego!», gritó esta vez con más fuerza. Su propia voz la cortó como un cuchillo, lleno de valor. A su alrededor, las sombras comenzaron a danzar, moviéndose con una siniestra elegancia. A lo lejos pudo ver una tenue luz titilando, como una estrella cautiva. «¿Es un camino o una trampa?», pensó, mientras sus instintos le advertían de que podría no ser más que otro juego cruel de la montaña. Sin embargo, no había opción. «Diego me necesita», se recordó con determinación y comenzó a avanzar hacia la luz, que parecía acercarse y alejarse al mismo tiempo. Con cada paso los murmullos crecían, intensificando su terror. Las voces susurraban cosas que Mariana no quería escuchar. «Deberías haberlo dejado», decía una voz suave pero hiriente. «Nunca debiste venir», decía otra, casi burlándose de su dolor. Las palabras se entrelazaban, creando una melodía macabra que se adentraba en su mente. La luz se volvió más brillante. Mariana sintió que un escalofrío recorría su espalda. La luz no era de esperanza, sino la puerta a un lugar aún más oscuro. La figura femenina se apareció de repente, flotando hacia ella, con una sonrisa que helaba la sangre. «Te estaba esperando, Mariana», dijo la sombra. Sus ojos resplandecían con una luz propia. «Sabes lo que tu hijo realmente necesita». Mariana retrocedió, pero la figura se movía con un sigilo antinatural, avanzando como si su cuerpo no se regía por las mismas reglas del mundo. Era la misma entidad que había acechado desde el principio, la que había puesto a Diego en peligro. «¿Qué quieres de mí?», demandó, su voz temblando. «¿Quieres a tu hijo de vuelta?». La figura sonrió, mostrando dientes afilados como cuchillas. «Paga el precio y podrás llevártelo. Todo lo que has querido está al alcance». Las palabras la atravesaron. Mariana sabía que el miedo no era el único enemigo al que se enfrentaba. Aquel pacto era la última jugada que quedaba.
La sombra parecía conocer su debilidad, su anhelo inquebrantable por su hijo. —¿Qué precio debo pagar? —preguntó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La figura se acercó más, y una risa malévola brotó de su garganta. —Tú, o tu hijo —dijo con un susurro que se sintió como un grito en su interior—, la montaña lo reclama, y lo que se lleva no regresa sin un sacrificio. La mente de Mariana se nubló entre la confusión y la desesperación. —No puedo dejarlo —sollozó—, no te lo llevaré. La figura soltó una carcajada llena de desdén. —Tú ya no decides, querida. La montaña ha hablado. ¿Qué harás ahora? Mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, una imagen se formó en su mente. El rostro alegre de Diego, sus risas, sus sueños. La decisión se tornaba cada vez más clara, pero al mismo tiempo más aterradora. Mariana sentía que el abismo la llamaba, con el horror danzando en su corazón y las sombras acechando. Mariana enfrentó la verdad desesperante. Para salvar a su hijo, podría tener que convertirse en aquel mismo monstruo. El eco de la montaña la empujaba a tomar una decisión impensable. —¡Diego! —gritó, desbordándose en un mar de lágrimas. La montaña parecía reírse. —La hora se acerca —susurró la sombra, sucumbiendo en la negrura de la noche. ¿Daría Mariana el paso hacia la oscuridad para recuperar a su hijo? ¿O la montaña la tragaría a ella también? La respuesta se deslizaba como agua entre sus dedos, y Mariana sabía que cada segundo contaba. El reloj seguía su marcha implacable, mientras la oscuridad se cernía sobre ella. La pregunta que resonaba en sus oídos era aterradora. ¿Qué sería lo que finalmente tendría que sacrificar para salvar a Diego? Mariana sintió una presión creciente en el pecho, como si la montaña misma le apretara el corazón. El latido en su cabeza resonaba junto a los murmullos que la rodeaban, cada uno más tenebroso que el anterior. Aquella figura, con su sonrisa ensombrecida, parecía alimentarse de su miedo, disfrutando cada segundo de su agonía. —¿Debo ser yo el sacrificio? —preguntó con dudas, temiendo la confirmación. La sombra asintió, pero sus ojos destellaban un brillo de satisfacción. El amor tiene un peso, y deberás decidir qué es más valioso. Dando un paso atrás, Mariana sintió cómo la oscuridad la envolvía aún más. El aire se volvió pesado, como si la montaña respirara junto a ella. Intentó pensar con claridad, recordar las palabras de su hijo, sus risas. —Si no lo haces, él se perderá para siempre en esta oscuridad —dijo la sombra con una voz suave como el silbido del viento—. Nunca más lo oirás reír. Una punzada de dolor atravesó su corazón. —¿Y si decido morir? ¿Qué pasará con Diego entonces? —replicó, la furia y la tristeza entrelazadas en su voz. La figura se inclinó, acercando su rostro al de ella. La montaña no se detendrá. Siempre habrá alguien más que la calma de la oscuridad querrá. 10, 20, ninguno cuenta, porque la montaña necesita un alma. La tuya es perfecta. La noción de sacrificio creció como sombra en su mente, y un torrente de emociones se desbordó en su pecho. ¿Podía ella, realmente, poner fin a su vida, sucumbir a las garras de un ser tan maligno, todo por el amor incondicional hacia su hijo? Los recuerdos de Diego comienzan a fundirse con visiones del futuro, un futuro donde nunca volvería a escuchar su risa. Inesperadamente, una luz comenzó a resplandecer en su interior. «No, no te dejaré ganar», gritó, su voz resonando con una fuerza que resonó incluso en la noche. «No me llevarás a mí ni a mi hijo». La sombra retrocedió, sorprendida por su desafío. «Eres más resuelta de lo que pensaba, pero ¿acaso entiendes el precio del desafío que enfrentas?», susurró, sus ojos chispeando como carbones ardientes. Mariana sintió el sabor metálico de la desesperación en su boca. «Si no te entrego mi alma,
Entonces buscaremos otra forma, dijo, ferviente. Pero algo dentro de ella sabía que el tiempo se estaba acabando. El murmullos a su alrededor comenzaron a intensificarse como un mar de voces vengativas que reclamaban su atención. «Diego», murmuraba ansiosa, pero el nombre de su hijo resonaba entre los ecos de tristeza y desolación. «Tu hijo es parte de este juego. Él no es solo un prisionero, es un peón en esta eterna lucha», dijo la sombra, como si percibiera el conflicto que rugía en su corazón. Una sombra conocida, cuya presencia aún lo invadía todo. Mariana se dio cuenta de que tenía que actuar rápido. Debía buscar la debilidad de la montaña. Su instinto le decía que había algo más, algún modo de torcer las reglas a su favor, pero había algo que ella pudiese hacer sin tener que perderse a sí misma en el intento. Esas preguntas ardían en su mente mientras la figura aguardaba, como un depredador al acecho. Mariana podía sentir la presión de los ojos de la montaña en su espalda, la frialdad del aire llenándola de un terror profundo. Sin tiempo que perder, se volvió hacia la sombra, decidida. «No te temo, soy más fuerte que tu engaño». Al pronunciar esas palabras, Mariana sintió una fuerza surgiendo de lo más profundo de su ser, un fuego que había sido apagado súbitamente, pero que ahora ardía con toda su potencia. La risa que brotó de la sombra la envolvió de nuevo, esta vez con un tono burlón, como si hubiera subestimado su verdadera fuerza. «¿Crees que te ganarás la libertad así? No es solo tu vida la que está en la mesa, es el alma de tu hijo también», chilló. Mariana se encorvó, intentando bloquear el dolor que se cernía sobre ella. «No voy a quedarme de brazos cruzados. Buscaré la manera de rescatarlo. No importa lo que cueste». Y en ese momento, el suelo tembló, un eco que se transformó en una vibración bajo sus pies. La montaña respondía a su osadía. De repente, una grieta se abrió en el suelo, dejando escapar un destello de luz. Mariana sintió la energía vibrante del lugar en su piel, como un latido familiar. Sin pensarlo, dio un paso hacia la grieta. Era una salida, una oportunidad, o tal vez una trampa más que había en esa luz que podía traérselo de vuelta. Su mente gritaba advertencias, pero el amor por Diego era más fuerte que el miedo. Mientras se precipitaba hacia la grieta, la figura dejó caer una risa oscura que resonaría en su memoria, esa que prometía que lo que encontrara al otro lado lo cambiaría todo. La pregunta latía en su interior: ¿encontraría ahí la salvación o la perdición? Y mientras caía, la montaña rugía en la distancia. Mariana sintió el viento frío y helado que la rodeaba mientras caía, pero la luz que cruzaba la grieta era un faro en medio de su desesperación. Los ecos de la risa ominosa de la sombra resonaban en su mente, advirtiéndole sobre el peligro que le aguardaba. No podía dejar que el miedo la dominara. Cada segundo contaba. El destello la envolvió, haciéndola sentir un mareo mezclado con claridad súbita. Al aterrizar, se encontró en un lugar surrealista, un paisaje de sombras distorsionadas y luces temblorosas. Banales sobras y figuras parecían bailar, como si la oscuridad jugara con su mente. Era un mundo donde el tiempo y el espacio se retorcían. Una dimensión donde los lamentos de niños perdidos flotaban en el aire, como gotas de agua suspendidas que nunca tocaban el suelo. «Diego», susurró, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Necesitaba encontrarlo, sacarlo de este horror. Miró a su alrededor, iluminada solo por luces titilantes que parecían comunicarse entre sí, alzando sus voces en un canto disonante. Era un canto de advertencia, un eco de almas atrapadas que clamaban por liberación, como un coro de angustia que la rodeaba. Daban pasos atrás, retrocediendo en las sombras. Sus ojos sin vida reflejaban una tristeza infinita, como un espejo roto que devolvía la imagen de su propio sufrimiento.
Mariana quería llamarlos, preguntarles por su hijo, pero al abrir la boca, lo que salió fue un grito ahogado de pánico. El paisaje se distorsionó, convirtiéndose en laberintos de espejos que reflejaban su temor. Cada giro en el camino parecía cambiar la forma del mundo, dibujando puertas que al abrirse revelaban más oscuridad. «No puede ser esto», pensó, su voz resonando como un eco en esta prisión surrealista. Mientras corría, llegó a un claro en el centro del laberinto. Allí había un espejo enorme, su superficie negra como la noche. En el reflejo vio a Diego, su sonrisa brillante y su risa inocente resonando como música en el aire. Pero la figura de la sombra también estaba allí. Sus ojos ardían con una malicia palpable. «¿Creíste que sería fácil, Mariana? Este es tu último desafío», dijo la sombra con un tono burlón, mientras el espejo transformaba la imagen de su hijo en una versión temblorosa y triste. «¡No! ¡Dame a Diego!», gritó, sintiendo que el suelo temblaba nuevamente, esta vez con la promesa de una terrible revelación. La sombra levantó una mano y el espejo comenzó a girar. Su rostro distorsionado mostraba visiones de lo que podría pasar. Un futuro sombrío, donde su hijo no conocía el amor, donde las risas se habían convertido en ecos perdidos, y el vacío llenaba el espacio donde alguna vez hubo alegría. Con cada giro, Mariana sentía su voluntad desvanecerse, pero su amor por su hijo emergía como un estandarte. Impulsada por la desesperación, se lanzó hacia el espejo, dispuesta a romperlo, sin importar el dolor que pudiera significar. En ese instante, escuchó la voz de Diego llamándola, un susurro tierno que cruzaba la oscuridad. «Mamá». Era un hilo de esperanza en medio del abismo. Pero, ¿sería suficiente para enfrentarse a la sombra que dominaba la montaña? La sombra rió, su sonido como un trueno aterrador. «Podrás atravesar esta ilusión, o caerás en la desesperación como aquellos que antes fallaron». Mariana, impulsada por la luz que aún brillaba en su interior, se levantó, lista para enfrentar no solo la sombra, sino también los miedos que habían intentado consumarla toda su vida. El espejo, un portal hacia su destino, podía ser su salvación o su condena. Mientras se abalanzaba hacia la superficie oscura, una voz más resonó. «Atrévete, si puedes». En ese instante crucial, la montaña retumbó, como si celebrara su valentía o suplicara su perdición. ¿Llegaría Mariana a encontrar a su hijo, o estaba a punto de perderlo para siempre en el abismo? La oscuridad parecía moverse, preparándose para ofrecer lo que más anhelaba, si solo se atrevería a saltar. La superficie del espejo tembló al contacto de su cuerpo, como si el vidrio estuviese vivo. Mariana sintió una corriente helada que recorría su piel, un escalofrío que la hizo dudar por un instante. Pero el eco de la risa de la sombra resonaba en su mente. Debía actuar. Desde el otro lado, la voz de Diego se volvió más clara, como si estuviese batiendo contra las paredes de la prisión de espejos. «Mamá, ven». Con cada latido de su corazón, sentía que el tiempo se desvanecía. La urgencia la impulsaba a avanzar hacia lo desconocido. Entonces, un grito desgarrador retumbó a su alrededor, un lamento que parecía venir de cada rincón de aquel mundo distorsionado. Mariana se estremeció al reconocer las voces de aquellos niños que habían estado atrapados, perdidos como ella. No podía darse el lujo de dudar. Tomó aire, cerró los ojos y se lanzó hacia el espejo, esperando que el impacto no la desmembrara. El sonido del cristal roto resonó como un trueno en sus oídos, y en un instante la luz la envolvió. Cuando abrió los ojos, se encontró en un vasto campo desolado, bajo un cielo cubierto de nubes negras y tempestuosas. Las sombras danzaban a su alrededor, pero esta vez eran diferentes. Eran figuras de niños, sus rostros llenos de tristeza y desesperación. Los miraban con ojos vacíos,
extendiendo sus manos hacia ella. «¡Déjanos salir!», gritó uno de ellos, una niña con trenzas deshechas y un vestido rasgado. Su voz era un susurro perdido en el viento helado. Mariana sintió su corazón romperse ante la desolación que la rodeaba, pero no pudo ceder. Tenía que seguir adelante y encontrar a Diego. En medio del desorden un susurro la alertó. «Mamá». Era él, su voz. Mariana giró, centrándose en la dirección del sonido. Corrió con todas sus fuerzas, atravesando sombras que intentaban detenerla. Las risas burlonas de la sombra reverberaban en el aire. Escucharlas la llenaba de un terror invencible, pero también de férrea determinación. Después de una carrera frenética, llegó a una colina. Allí, entre la maleza y los escombros, vio a Diego. Estaba de pie, su figura iluminada por un rayo de luz que se filtraba entre las nubes. Sin embargo, había algo diferente en él. Su rostro, una vez brillante y lleno de vida, ahora estaba pálido, y sus ojos mostraban una tristeza profunda. «Diego», dijo ella extendiendo las manos hacia él, pero a medida que se acercaba, la figura se desvanecía, como un espejismo. «¡No! ¡No te vayas!», rugió Mariana, el miedo apoderándose de ella. De repente, el suelo tembló bajo sus pies, la colina comenzó a deslizarse y el paisaje se retorció a su alrededor. Las figuras de los niños gritaron, tratándose de aferrar a algo para no caer en el abismo que se abría. «¡Mamá, ayúdame!». La voz de Diego se volvió un eco agonizante, desgarrador. Mariana sintió que su pecho se comprimía. Su corazón latía desbocado mientras el terror la envolvía. La sombra había hecho su movimiento. La colina se desmoronaba, llevándose con ella las esperanzas de rescatar a su hijo. Sin poder pensar, se lanzó hacia la dirección del mutismo cada vez más oscuro, buscando un camino entre las manos que la llamaban desde las profundidades. Justo antes de caer, algo brilló en la penumbra, un objeto dorado. Sin detenerse, lo tomó. Era una antigua llave. «¿Qué es esto?», se preguntó, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La sombra apareció nuevamente, su risa resonando en la oscuridad, y comentó: «Esa llave podría abrir vestigios de un pasado olvidado o sellar tu destino». Mariana supo que esa llave podía ser la respuesta. Pero, ¿a qué puerta pertenecía? El abismo se acercaba y con él la desesperación y la pregunta más aterradora. ¿Podría esa llave rescatar a su hijo o solo condenarla a una eternidad de sombras? La decisión que iba a tomar podría cambiarlo todo, y el tiempo se agotaba. Mariana sintió el frío morder su piel mientras el abismo, oscuro e imponente, se tragaba la luz que le quedaba. La antigua llave brillaba con un resplandor tenue en su mano, pulsando como si tuviese vida propia. No había tiempo que perder. La sombra se reía, distorsionando las risas de los niños atrapados, y la presión en su pecho aumentaba al compás de la desesperación. «¿Abres la puerta o te dejas llevar por la oscuridad?», resonó la voz burlona de la sombra como un eco sombrío de lo que alguna vez fue su vida. Mariana giró en redondo, tratando de encontrar una salida. Su mirada se detuvo en las figuras pálidas de los niños, sus rostros angustiados le suplicaban ayuda. Pero su corazón latía por Diego. Tenía que encontrarlo. La llave podría llevarla a su hijo. Con un grito ahogado, Mariana dio un paso hacia el abismo. A medida que se acercaba, vio que en las profundidades había una puerta desgastada, casi oculta entre sombras. La llave en su mano comenzaba a vibrar intensamente, como si reconociera su destino. Aún con miedo, dio un paso más, y el suelo bajo ella tembló de nuevo. «¡No!», gritó, intentando aferrarse a lo que podía, pero el deslizamiento era inexorable. Las voces de los niños se multiplicaron, resonando como campanas en su mente, atormentándola. «¡Diego!», la llamó.
sintiendo que su voz se ahogaba en el eco. Fue entonces cuando la sombra surgió detrás de ella, más grande y oscura que nunca, sus ojos centelleantes como estrellas inalcanzables. Se acercó, susurrando: «Saber a qué puerta te diriges es solo el principio». Mariana, ante la inminente pérdida, apretó la llave con todas sus fuerzas y con un grito desafiante se dejó caer hacia el abismo. Las sombras intentaban atraparla, pero la llave brilló, emitiendo un destello que iluminó el oscuro entorno. Con un golpe, aterrizó frente a la puerta y casi instintivamente insertó la llave en la cerradura. El metal hizo un sonido chirriante mientras giraba y la puerta se abrió lentamente, revelando un mundo aún más oscuro y viciado. Un hedor a descomposición la envolvió. Al otro lado, el eco de Diego continuaba llamando, más débil pero aún presente. Con el aliento entrecortado, cruzó el umbral. Adentrándose, se encontró en un túnel oscuro, sus paredes cubiertas de húmedas raíces que parecían moverse como si estuviesen vivas. Aquello era un laberinto. La sensación de ser observada crecía con cada paso que daba. Murmullos le llegaban, palabras confusas que hablaban de almalices olvidadas y sacrificios, ecos de aquellos que habían caído en la trampa de la sombra. «¿Por qué no te detienes, Mariana?», susurró una voz, una mezcla de ternura y desdén. Era la voz de Diego, pero había algo más, algo oscuro. «Ya no soy el mismo». Su corazón se detuvo por un instante. ¿A qué se refería? Descendió, su instinto la guiaba, mientras las voces se convertían en gritos. Las raíces parecían moverse, jugando en su contra, queriendo atraparla, pero Mariana apretó la llave con fuerza. Era su última conexión con la esperanza, su única herramienta contra el horror que la rodeaba. Frente a ella, una bifurcación, una senda, iluminada por una luz débil, su voz resonaba. La otra, envuelta en sombras, silente. «¿Cuál escogerás?», retumbó la voz de la sombra, jugando con su mente. «¿La luz o la oscuridad? ¿La salvación o la condenación?». Mariana sintió el sudor frío en su frente. Cada respiración era un latido de su corazón. No podía fallar, pero ¿acaso había algo más en juego que solo su vida y la de su hijo? La pregunta pasó como un susurro, cerrándose sobre su mente, y así, con el temor apoderándose de su ser, Mariana tomó una decisión, si estaba dispuesta a enfrentar lo que vendría. De repente, el suelo tembló aún más, y la sombra la miró con una sonrisa aterradora. «Por fin, la verdad se revelará». Mientras las paredes parecían cerrarse, Mariana comprendió que el verdadero horror estaba a punto de comenzar. Una elección que podría cambiar todo, y lo que respiraba en la oscuridad no se detendría hasta tener lo que quería. Al fondo, una risa retumbaba. ¿Había tenido el valor suficiente para escoger? ¿O el abismo la había reclamado como propio? Mariana se quedó en la bifurcación, paralizada por el terror y la incertidumbre. La luz tenue de la senda parecía prometer esperanza, pero la oscuridad, con su abrazo helado, le susurraba promesas prohibidas. Su corazón latía con fuerza, dándole una cuenta regresiva contra el tiempo que se escurrió entre sus dedos como arena. «Diego», pronunció casi en un susurro, su nombre se perdía en los ecos del túnel. La voz de su hijo resonaba más cerca, pero la sombra también se acercaba, como un depredador acechando a su presa. Mariana se sintió desgarrada. ¿Por qué todo tenía que ser así? Mientras luchaba por exprimir fuerza de su interior, la luz de la senda empezó a parpadear, como si comenzara a apagarse. El murmullo se convirtió en un clamor, voces de aquellos que habían fracasado antes que ella. «¡No!», gritó, y corrió hacia la senda iluminada, con la esperanza de que la decisión correcta la llevaría a Diego. Pero no había certeza ni promesas en aquel lugar maldito. La sombra la seguía, y su aliento helado la envolvía. Cada paso parecía un intento desesperado de escapar de un destino ineludible.
Las raíces también se movían hacia ella, tratando de aferrarse a sus piernas, tirando de su vestido. La llave brillaba con fuerza y en su mente resonaban palabras de advertencia. La luz no siempre significa salvación. A medida que se adentraba en el sendero, el olor se intensificó. Un hedor nauseabundo, a carne en descomposición, las paredes parecían cerrarse más, como si el túnel mismo intentara dictarle su final. «¿Qué has hecho, madre?». Volvió a escuchar la voz de Diego, más clara pero más extraña, un eco distorsionado que agitaba sus entrañas. «¿Realmente quieres salvarme? ¿O solo quieres salvarte a ti misma?». Agradecía su vida, pero aquella sombra se cernía sobre ella, mostrando las grietas en su alma. Pronto llegó a un claro dentro del túnel. Allí, la luz se concentraba, revelando un lugar retorcido. Rostros de niños desdibujados, atrapados en la roca, sus ojos llenos de vacío mirándole implorando. Uno de ellos, un niño de poco más de 5 años, extendió su mano hacia ella, suplicando. «Ayúdame, por favor», rogó, su voz una mezcla de terror y desesperación. Mariana sintió que su corazón se rompía, pero justo entonces un frío abrumador la rodeó. La sombra se alzó detrás de ella, más tangible y voraz que nunca. «Eran solo ilusiones», murmuró como si quisiera recordarle. «¿Vas a quedarte aquí o harás algo?». La tensión la aplastaba. Era esto lo que había elegido. La luz era una trampa y la oscuridad susurraba mentiras. Buscaba a Diego, pero todo se retorcía mareándola, empujándola hacia la confusión. La elección que había hecho comenzaba a parecer un error monumental. «Diego», volvió a llamar, con una emoción que la desgarraba por dentro, pero no hubo respuesta. «Clic», un sonido rompiendo el silencio, su corazón dio un vuelco. La llave había emitido otro destello de luz. Sin pensar, la alzó. «Esto no va a acabar así», respiró decidida. «No voy a dejarte». Un estruendo resonó, y el túnel pareció temblar. Los niños comenzaron a gritar, las sombras se retorcieron en una danza macabra, intentando arrastrarla hacia el abismo. «¿Estás lista para la verdad, Mariana?». La sombra se acercó, y en sus ojos brillaba una malicia familiar. Su decisión había sido solo un punto de partida, pero aquí, en este lugar maldito, la elección no era solo suya. Lo que estaba a punto de enfrentar no serían solo sombras. Eran demonios de la mente, recuerdos olvidados, verdades que desearía no conocer. Mientras el túnel se oscurecía nuevamente y los gritos se intensificaban, Mariana comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Acaso había algo más en juego que su vida y la de Diego? La angustia le oprimía el pecho cuando el eco de la risa comenzó en el umbral de su mente, resonando cada vez más fuerte. Y entonces una nueva voz emergió del caos, familiar y distante. Solo el que se enfrenta a sus sombras puede hallar la salida. ¿Era la voz de Diego? ¿O era la oscuridad tratando de engañarla una vez más? Mariana temió lo que podría encontrar si continuaba. El abismo podía ofrecerle lo que tanto deseaba, o la consumiría antes de que pudiera entender su destino. La pregunta quedó flotando en el aire, entre susurros y gritos interminables, mientras sus pasos la llevaban más profundamente en un laberinto sin salida. ¿Estaba preparada para enfrentar la verdad que las sombras ocultaban? Mariana sintió como si el mundo que la rodeaba estuviera desmoronándose. La oscuridad la envolvía mientras la risa burlona de la sombra resonaba en sus oídos. «Solo un sacrificio puede liberarlo», susurró la entidad, acercándose aún más. Cada palabra era un hacha que cortaba sus esperanzas, pero en su interior la voluntad de salvar a Diego ardía como una llama inextinguible. Con un suspiro profundo, recordó la imagen de su hijo jugando, su risa como música pura en el aire. «No te dejaré», gritó con todas sus fuerzas, su voz reverberando contra las paredes del túnel. La determinación crecía dentro de ella. La sombra se detuvo,
sorprendida. ¿Te atreverás a desafiarme? Su sonrisa desfigurada parecía burlona, pero ante sus ojos resonó un eco de incertidumbre. Mariana, entonces, decidió que jamás entregaría su alma. Tenía un poder que la sombra no podía comprender: el amor por su hijo. Con la llave aún apretada en la mano, se dispuso a seguir adelante. Vine aquí para salvar a Diego y no me detendré. Mientras avanzaba por el laberinto y el silencio se convertía en un cántico de desesperación, comenzó a notar que las sombras parecían dispersarse ante su presencia. Eran figuras desvanecidas de niños, sus caras reflejando un dolor eterno. «Ayúdanos», suplicaban, sus voces entrelazadas como ecos perdidos. Eran los prisioneros de la montaña, las almas que habían caído en la misma trampa que ella. «Diego, voy a encontrarte». Su voz resonó con la fuerza de 1000 corazones. Aunque el temor aún la rodeaba, la fuerza de su determinación mantuvo a raya a las sombras. Mientras seguía adelante, la luz de la llave comenzó a brillar intensamente. «Esto es más que un simple objeto», pensó, reconociendo que era el símbolo de todo lo que amaba. Finalmente llegó a un vasto salón, donde la oscuridad convergía en un punto central. Allí, un gran espejo reflejaba una imagen distorsionada de su vida. Cosas que había perdido, momentos de felicidad y risas con Diego, pero también las sombras que habían marcado su existencia. La visión se retorcía, como si la montaña misma intentara mostrarle su pasado, sus miedos y anhelos. «¡Diego!», clamó, dejando que el dolor de su corazón se mezclara con la fuerza de su llamado. Como si su voz tuviera poder, el espejo brilló intensamente. En un instante, una figura apareció. Era Diego, con su rostro radiante y esperanzador, pero, al mismo tiempo, había algo más. La sombra se proyectaba detrás de él, tratando de absorber su luz, como un parásito devorador. «No te alejes, mamá», decía Diego entre risas, pero esas risas se sentían distantes como un eco que se desvanecía en un abismo. «La sombra viene por mí, pero podemos vencerla». Mariana sintió el frío recorrer su columna vertebral. «¡Te salvaré!», gritó, impulsándose hacia el espejo, pero la sombra se interpuso, una barrera oscura y maléfica que la miraba con ojos voraces. «Saber el precio a pagar está en tus manos», susurró, desdibujando la línea de la realidad con su risa siniestra. En ese momento comprendió. La sombra no era solo un enemigo, era una parte de su propio miedo, un recordatorio de lo que podría perder. No temía por su vida, sino por perder a Diego, por ser incapaz de protegerlo del horror. La realización cortó su mente como un rayo, y frente a la sombra decidió confrontar sus propios demonios. «No voy a rendirme», proclamó bajo la luz intensa de la llave, y en ese instante se dio cuenta de que en su interior había una luz aún más poderosa que todo el horror que había enfrentado. La sombra pareció tambalearse, y el espejo comenzó a brillar con una fuerza descomunal. «Este es tu final», gritó la sombra, pero Mariana se sintió fuerte, poderosa. «No, este es nuestro comienzo», exclamó mientras alzaba la llave sobre su cabeza. Las sombras comenzaron a dispersarse, y el espejo, que había sido un laberinto de luz y oscuridad, se convirtió en un vórtice resplandeciente. Con un impulso de amor y coraje, se lanzó hacia el espejo, atravesando la frontera. Las luces de colores giraban como un remolino alrededor de ella, y entonces, por un resplandor mágico, se encontró en un claro. A su lado, Diego estaba allí, su sonrisa brillando con la luz que había atravesado el abismo. «¡Mamá!», gritó con alegría. Mariana corrió hacia él envolviéndolo en un abrazo. La sombra había desaparecido, incapaz de resistir la unión de madre e hijo. En ese momento, la montaña se estremeció como si hubiese liberado todas las almas atrapadas. Los lamentos de los niños se desvanecieron y el aire se sintió limpio por primera vez. «Lo logramos»,
susurró Diego, abrazándola con fuerza. Mariana sintió su corazón rebosar de alivio y alegría, sabiendo que el amor siempre había sido su mayor arma. Mientras el sol comenzaba a asomarse sobre las montañas, iluminando el camino de regreso a casa, Mariana y Diego dieron un paso adelante juntos, dejando atrás la sombra del pasado. Lo que había sido una experiencia aterradora se convirtió en una historia de esperanza y redención. No había más oscuros secretos, solo la promesa de un futuro brillante esperándolos. La montaña, aunque aún imponente, ya no representaba el miedo. Era un recordatorio de la fortaleza que llevaban dentro. Mariana comprendió que el verdadero horror estaba en el miedo a perder, mientras que la valentía era abrazar el amor y enfrentar lo desconocido. Y ahora, juntos, serían capaces de enfrentar lo que el mundo les trajera, siempre con la luz en su corazón. Era un nuevo amanecer. La vida seguía, repleta de posibilidades. Asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas y darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir contando relatos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final revelador. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.